presentar a nuestro ponente del día de hoy. El ingeniero Donaldo Campos Juez ha ocupado cargos gerenciales en el sistema financiero, posee estudios de alta gerencia en la SPAE, está culminando una maestría en Economía y Finanzas en la Universidad Católica. Actualmente es el gerente administrativo financiero del FCME. El tema de hoy es un tema un poco álgido, pero al mismo tiempo importante. Nosotros iniciamos con un ciclo de charlas ayer sobre el sistema financiero, la importancia de ello y también la atención que cada uno de nosotros debemos prestar cuando tenemos que hacer diferentes actividades. Los organismos de supervisión y control son la Superintendencia de Bancos, de las mutualistas y sociedades financieras, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cooperativas y mutualistas de ahorro, crédito y vivienda, y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Hoy también se tratará un tema muy importante, que es sobre la Junta Monetaria, que muchas personas desconocen, pero que es importante como ente controlador de este sistema financiero. Así que, ingeniero Donaldo, le damos la cordial bienvenida y podamos empezar con el tema en este momento. Muchas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias por la deferencia. Para mí un honor y un gusto enorme poder compartir nuestro trabajo, nuestra experiencia, nuestro conocimiento con ustedes por medio de estos webinars que organiza el Fondo de Cesantía. Muy contento de colaborar una vez más. Y muchas gracias por la presentación. Es importantísimo este tema. Posiblemente muchos de los términos que utilicemos en el transcurso de la charla son cotidianos, banco, finanzas, superintendencia, porque los oímos a diario en las noticias, en nuestro quehacer, cuando vamos al banco a abrir una libreta de ahorro, hacer transacciones. Posiblemente sean términos que nosotros de alguna manera no son familiares, pero es importante establecer que la relevancia del sistema financiero y la necesidad de su control viene también desde el ciudadano, desde su conocimiento, y cómo podemos contribuir a que este sistema financiero sea estable y evite pues las circunstancias que ya hemos vivido aquí en el país. Voy a compartir la presentación y sobre esta presentación pues procedo a exponerlo la preparación. Un poco el día de ayer, explicar que el día de ayer ya hubo un webinar acerca del sistema financiero. Yo voy a iniciar brevemente explicando el sistema financiero, su importancia, su desempeño, la diferencia que hay con otros mercados dentro del país, perdón. Luego, a propósito de esa importancia, determinar por qué es importante los controles, cuál es el nivel de controles que tenemos en el país. ¿Está bien? ¿Está mal? A propósito de lo que mencionaba que ya ha sucedido en el país, pues iremos determinando. Un evento de triste recordación para los ecuatorianos, el feriado bancario. El lunes 8 de marzo de 1999, los bancos en el país no abrieron. Perdón un momentito. La gente que quería depositar o retirar sus fondos, pedir préstamos y hacer las transacciones que día a día hacen, pues no pudieron hacerlo. El superintendente de bancos de aquella época, el señor Jorge Egas Peña, pues salió en los medios de comunicación anunciando respecto del feriado bancario, lo que supuestamente hicieron para prevenir el retiro de depósitos. Este feriado fue determinado para 5 días. Sin embargo, por decreto presidencial se extendió por un año. Vamos a recordarlo un poco. Me interesa compartir un poquito este video de un medio de comunicación del medio. Observar la estabilidad de la reserva. Jamás
Como pudieron ver brevemente en ese video, el evento realmente fue catastrófico para los ecuatorianos. Familias, personas perdieron sus capitales, perdieron sus ahorros. Hay que situarse un poco en la situación de las personas enfermas que necesitaban pues financiar sus medicinas, sus tratamientos, en fin, aquellos emprendedores que estaban desarrollando un proyecto. Realmente fue algo muy penoso, muy triste, muy vergonzoso para la sociedad ecuatoriana lo que pasamos. Y vale indicar que definitivamente ahí hubo una situación que desembocó, como pudieron ver en el video, en esta situación de liquidez del país, de los bancos, pero que definitivamente también pasó por débiles procesos de controles a través del Estado, a través de las entidades que en aquel entonces tenían el propósito de velar por esta estabilidad. Ahora, voy a aportar en algo. En 1990, en la década de los 90, realmente el control financiero era muy débil. No solo desde los entes de control, sino que las prácticas bancarias, que después fueron fortaleciéndose a través de ciertas metodologías que fueron aplicadas y que ya vamos a ver un poco en el transcurso del webinar, hicieron que lamentablemente esa falta de controles internos y externos, pues lamentablemente desembocaron en esto que aconteció. Se mencionaba en el video de que los bancos ahora han aprendido la lección y que están más estables. Yo creo que todos aprendimos un poco la lección. Vale indicar, no estoy por hablar por una entidad o por una institución, sino por el sistema financiero como tal. Vale indicar que los bancos que cayeron fueron aquellos que no habían desarrollado o habían implementado buenas prácticas de prudencia financiera. Fueron aquellos que apostaron por créditos vinculados o por proyectos un poco ambiciosos y que por lo tanto pagaron cara el no haber prevenido, el no haber medido adecuadamente sus riesgos como ahora se hace. Entonces, sí, que hubo una gran responsabilidad del Estado, que hubo una gran responsabilidad de los entes de control, definitivamente. Pero vale indicar que dentro de ese entorno, pues hubo un grupo de bancos que hasta el día de hoy están abiertos y que de alguna manera, pues hay que reconocer que hicieron su deber en cuanto a precautelar los recursos que ellos administraban. Vale indicar que en el sistema financiero los recursos son de los depositantes. Y si una entidad bancaria, si una entidad financiera, si una cooperativa hace los deberes, lo que está haciendo es precautelando los recursos de los depositantes. Porque entenderán que en eso consiste, como veíamos en el webinar de ayer, en eso consiste el negocio de los bancos, en intermediar. Y ya lo vamos a ir viendo. A raíz de los avances en las tecnologías de la información, y esto es muy importante, fenómeno ocurrido en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, más que en los últimos, que en toda la historia de la humanidad, el desarrollo tecnológico, las tecnologías han pegado un brinco, nos han cambiado la forma de entretenernos, de desarrollarnos, y eso lo hemos visto y creo que está más que comprobado ahora en esta lamentable pandemia. Esa tecnología en los sistemas financieros ha pegado un brinco espectacular. Los sistemas financieros han aumentado en complejidad, cada vez resulta más complicado entender el lenguaje de los expertos en finanzas, así como los instrumentos que han creado. No obstante, en esencia, el sistema financiero cumple exactamente las mismas funciones que antes. ¿Qué es el sistema financiero? Yo ahí me voy a detener un poquito, estoy midiendo el tiempo para no pasarme, ¿no? ¿Qué es el sistema financiero? El sistema financiero, en concepto, es el conjunto de instituciones
medios, medios que son los activos financieros, los recursos, y mercados que hacen posible que el ahorro y o liquidez de unos agentes económicos se canalice a los demandantes, a los que requieren recursos, a través de esta figura que conocemos como crédito. Por lo tanto, el sistema financiero canaliza ese recurso, esa masa económica, con el fin de conseguir que éste se asigne de la forma más eficientemente posible. Y como consecuencia haya crecimiento económico. Si esa masa económica yo la traslado hacia un sector que puede dinamizarla, dar trabajo, desarrollar la economía, pues obviamente estoy empujando la economía hacia arriba, procurando el bienestar de los ciudadanos. Fíjense ustedes, me parece importantísimo puntualizar en algo. En la Constitución, el artículo 308, las actividades financieras, así lo menciona, las actividades financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse previa autorización del Estado de acuerdo con la ley. Tendrá la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos del desarrollo del país. Ojo con esto. Las actividades financieras son un servicio de orden público. Les garantizo que hay un debate, un profundo debate respecto de qué es esto de servicio de orden público. De hecho, en el 2011, el superintendente de aquella época, voy a omitir nombres, señala a propósito de este artículo que los servicios financieros son servicios públicos. Yo respeto mucho las posiciones de los abogados. Hay abogados que así lo avalan, hay otros que no. Esto es les repito, esto es un debate, pero el hecho de que sea un servicio de orden público no lo hace un servicio público, que es diferente. Es un servicio de orden público. Eso significa, si ustedes se dan cuenta, y por eso comenzaba con el tema del feriado bancario, que los controles que se ejecutaban en los 90 son totalmente distintos. Antes el control se hacía a través de la superintendencia. Ahora los controles y la regulación se hace desde la Junta de Regulación Política y Monetaria. Es decir, el mencionar que es un servicio de orden público faculta al Estado para hacer controles mucho más sofisticados, mucho más profundos, regular de una manera más concreta al sistema financiero, lo que no pasaba en los años 90. Estos controles pues se hicieron a partir de la Constitución de la década del 2010 y por lo tanto es evidente que tuvo su origen en la forma como se administraba antes el sistema financiero. Pero destaco nuevamente que el sistema financiero, según ciertos juristas y particularmente desde mi punto de vista, es un servicio de orden público, no es un servicio público como tal. La integración del sistema financiero, pues el sistema financiero está integrado por el Banco Central, las instituciones bancarias, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, sociedades financieras y bancos públicos. Aquí también quiero hacer una observación, quiero hacer una puntualización. Cuando nosotros oímos hablar de bolsas de valores, casas de valores, mercado de valores, fondos, fideicomisos, o cuando hablamos del BIES o del IES o del Fondo de Cesantía y los bancos, suele de alguna manera interpretarse que todo en conjunto hace parte del sistema financiero. Y no es así. Yo, entre las instituciones que he nombrado, sitúo tres instancias. El sistema financiero como tal,
Repito, sistema integrado por el Banco Central, las instituciones bancarias, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, sociedades financieras y bancos públicos. Ese es el sistema financiero. Por otro lado está el mercado de valores. El mercado de valores lo constituyen las bolsas de valores, casas de valores, fondos administrados, fideicomisos. Y por otro lado está la seguridad social, donde están el seguro social y los fondos complementarios previsionales cerrados, dentro de los cuales está el fondo de cesantía. Son tres sistemas, son tres mercados totalmente distintos que pueden interactuar y pueden entre ellos utilizar productos y servicios que les permitan el desarrollo, integración, transaccionalidad, etcétera, pero que no es lo mismo. El sistema financiero, repito, son las instituciones financieras y los medios, recursos económicos que a través de este sistema circulan. El mercado de valores es otro y el sistema de seguridad es totalmente aparte. Así lo reconoce la legislación ecuatoriana. ¿Cuál es la importancia del sistema financiero? El sistema financiero promueve, como ya lo dijimos, el desarrollo económico de un país porque permite la inversión de capital hacia actividades productivas como la construcción, la industria, la tecnología, la expansión de los mercados, es decir, el comercio, e incluso el consumo, porque no necesariamente todos los créditos son pues, para actividades productivas, que a la larga sí lo son. Si yo requiero un crédito para amueblar mi casa, pues obviamente estoy dinamizando el comercio a través de ese crédito que me entrega el sistema financiero. Función del sistema financiero, fundamentalmente, es la de garantizar una eficaz asignación de los recursos financieros. Esto significa que el sistema financiero ha de proporcionar al sistema económico los recursos necesarios y apropiados no solo en su volumen o cuantía, sino también en su naturaleza, plazos y costes. Y aquí les hago una pregunta, una reflexión. ¿Qué sucedería si la legislación de un país no reconoce y puntualiza el marco o quién es el sistema financiero y cómo debería trabajar el sistema financiero? Pues hay muchas posibilidades de qué pasaría si no habría esta legislación, pero una de esas posibilidades es el caos. Es decir, imagínense ustedes que tendrían que guardar sus recursos en su casa, resulta que ahí sus recursos no les rindan suficiente rentabilidad, entonces ustedes tendrían que prestarlos a sus vecinos, los vecinos no pagan, bueno, entraríamos en una situación de caos. He dicho, hay una serie de posibilidades, esa es una. Puede ser que a la larga se conciba otra forma de sistemas financieros o que se los llame de otra manera. En este momento ya está pasando, ya el mundo está cambiando, en Latinoamérica mucho más despacio que en el mundo, pero ya tenemos las fintech, ya tenemos los blockchain, que son una forma de servicio financiero distinto al del sistema financiero, pero que está dando resultados en el mundo. Tenemos las criptomonedas, que ya no son recursos que el banco necesita administrar, porque ya son recursos virtuales, son servicios virtuales, y seguramente iremos a una legislación al respecto. Es algo que estamos conociendo en el mundo, ya en otras economías se están aplicando y seguramente acá tendremos que regularizarlos. Y los bancos, hay también un gran debate al respecto, tendrán que hacer un esfuerzo por estar a la par de esta tecnología, brindar ese tipo de servicios tecnológicos, porque seguramente serán reemplazados si no lo hacen, como en efecto ya está sucediendo. Funciones complementarias del sistema financiero: fomentar e incentivar tanto el ahorro como la inversión productiva de una economía, la creación de la liquidez y contribuir a la estabilidad monetaria y financiera y permitir el desarrollo de una política monetaria activa por parte de la autoridad monetaria. Estamos hablando que una función complementaria del sistema financiero es velar y regular la parte de la masa económica, del recurso,
ya no solo a las instituciones financieras, sino esa masa económica en función de lo que la economía necesita. Si la economía está muy líquida, pues seguramente habrán restricciones en el sistema financiero. Esas restricciones vienen en la forma del encaje que la autoridad le impone a las instituciones, es decir, tienes que mantener un mayor encaje en el Banco Central o un menor encaje. Eso permite que las instituciones distribuyan liquidez o restrinjan liquidez a la economía. Eso ya depende del órgano rector, del gobierno, de las autoridades para que eso suceda. Un poco, aunque esto es un poquito está extenso, pero me permito leer. Esta es una, ¿por qué lo comparto? Porque es una visión que tienen desde afuera. Cogí al azar cualquiera. El ISEX es un organismo público de España que se encarga de promover el comercio entre países. Y un poco cómo nos ven ellos, pues se los leo rapidito. Admitir a Gladys, perdón. Ok. ¿Qué dicen de nosotros? Que somos una economía dolarizada desde el año 2000, que la única manera posible de incrementar la cantidad de dinero presente en nuestra economía, en la ecuatoriana, dicen ellos, es mediante ajustes en el multiplicador del dinero, es decir, a través de operaciones del propio sistema bancario, como la reducción de coeficientes de caja o porción total de depósitos recibidos por un banco, lo que yo estaba mencionando. Hay mecanismos a través de los cuales los bancos restringen o aumentan la liquidez, tanto en las economías como en sus portafolios. ¿Sí? En segundo lugar, se debe mencionar que las disposiciones recogidas en las regulaciones bancarias tienen por lo general un ligero mensaje restrictivo. Es decir, sí, en efecto, pasamos de una falta o una débil regulación del sistema financiero a una muy robusta regulación que en algunas instancias está un poco excedida. ¿De qué manera? Yo soy muy dado a la prudencia financiera. Estoy totalmente de acuerdo con los controles al sistema financiero, pero algunas regulaciones pueden afectar también la manera como el sistema financiero coloca los recursos. Por ejemplo, hay tales restricciones para ser accionista de un banco que en ciertas instancias hasta los consanguíneos en una relación de cuarto nivel tienen que reportar a la superintendencia. Eso significa, voy a decirlo de alguna manera sencilla, que hasta los primos de los accionistas tienen que ser reportados en la superintendencia, y a mí me ha tocado ver accionistas que dicen, oye, yo ni siquiera conozco a todos mis primos o no tengo relación con ellos, ¿cómo voy a pedirles que vayan a dejar su información porque yo soy el accionista o el director de una entidad bancaria? Pero eso es una instancia que al común de los mortales no nos afecta, pero en cambio la forma como se regulan los créditos, eso sí nos afectan a las personas de a pie, a los ciudadanos. Hay tales regulaciones que esas regulaciones sí podrían de alguna manera restringirnos el acceso al crédito. Por eso me refiero a que todo es perfectible, hay cosas que se podrían revisar todavía y sobre todo en este momento que necesitamos reactivación, la mejor reactivación que pueda haber, que está demostrado en la historia que hay en las economías, es cuando los gobiernos, las instituciones del sistema financiero volcan los recursos a los ciudadanos para comenzar a generar la riqueza. Es una opinión muy personal, pero no son los impuestos hacia arriba, más bien es trasladar los recursos a la masa, a la ciudadanía, para que se dinamice un poco este factor del país y eso pueda significar desarrollo. No existe una tendencia constante o al menos ligeramente estable en la evolución reciente de los volúmenes de depósitos realizados por clientes, pero sin embargo, a pesar de las fluctuaciones, se puede determinar que el sector lleva en crecimiento en los últimos años. Si ustedes cogen las estadísticas de los últimos años, hay muchas curvas, muchos techos y pisos. Sin embargo, los depósitos de las entidades bancarias en los últimos 10 años ha sido creciente. Ayer decía
En el webinar se decía que en pandemia hemos crecido un 13% en depósitos. Es bueno, sí, pero eso significa que la gente no está poniendo la plata a trabajar. La gente prefiere tener la plata en los recursos en los bancos, y es obvio entender por qué. Pues no, la economía no se está dinamizando, y yo creo que hasta cierto punto es entendible, pero en algún momento esa masa pues tiene que trasladarse a generar valor, porque si no, lamentablemente, no va a haber ese desarrollo económico que estamos ansiando los ecuatorianos. La estructura del sistema financiero. Aquí vamos a tratar de ir un poquito rápido. El sector financiero está constituido por el sector público financiero, el sector financiero privado y el sector financiero de la economía popular y solidaria. Transversalmente, los órganos de control que estos sectores tienen. El sistema financiero público está constituido por los bancos y las corporaciones. Dentro de los bancos del sistema público, financiero público, Banecuador, que entiendo que va a cambiar de nombre nuevamente, sí, va a cambiar de nombre a el Banco Central del Ecuador, Banco del Desarrollo del Ecuador, y las corporaciones, pues la CFN, la Corporación Financiera Nacional. Esas entidades constituyen al sistema financiero público. Dentro del sistema financiero privado, pues tenemos a los bancos privados múltiples. Esos son los bancos grandes que dan una serie de servicios, créditos hipotecarios o créditos de consumo, créditos comerciales, chequeras, certificados, etcétera. Bancos especializados son aquellos que tienen una línea de negocio. Por ejemplo, Finca, me parece, que se especializa en microcréditos. Hay unas entidades que se especializan solo en créditos para camiones. Sí la hay, una me parece que es en Durán, en Loja también. Pero esos son bancos especializados que solo tienen autorización para atender una línea especializada. Entidades de servicios financieros son aquellas entidades que dan servicios complementarios al sistema financiero y que la ley permite que los bancos tengan, o los accionistas sean dueños de esas accionistas, como almaceneras, aquellas que dan servicios tecnológicos, las que ponen a disposición los cajeros, la tecnología de los cajeros. Creo que se cambió. Y las entidades de servicios auxiliares. Sector financiero de economía popular solidaria, realmente las que más destacan ahí son las cooperativas de ahorro y crédito, pero existen todavía cajas centrales, entidades asociativas o solidarias. Estamos hablando ya de comunas o del sector rural, asociaciones mutualistas de ahorro, y las entidades que dan el respaldo o servicio tecnológico a estas instituciones. ¿Qué medidas? Como yo mencionaba hace un momento, ¿qué medidas adoptaron luego del feriado bancario? Pues hubo una reforma, y han habido varias reformas a la ley de instituciones financieras. Las restricciones de inversión en otros sectores accionistas y entidades del sistema bancario, es decir, los accionistas, los dueños de los bancos, no pueden ser dueños de otra institución o de otra entidad mercantil, comercial. Bueno, a propósito de lo que pasó, pues hubo la dolarización. Fue buena, fue mala, eso es una discusión que no es parte de este webinar. Adopción de normas de Basilea, como yo les mencionaba, a partir de los 90, la forma de hacer banca aquí en el país comenzó a cambiar. Se adoptaron estas normas de Basilea, que un poco incorpora la idea del riesgo en todas las transacciones, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional, que antes no había en los bancos. No había departamentos de riesgo como ahora existen, como se han implementado hasta ahora. Como mencionaba, pues de las normas basileas sale el desarrollo de la gestión de riesgos en el sector financiero, creación de entidades y fondos que garanticen los depósitos de los aportantes, y ajustes en los modelos de patrimonio técnicos y encajes bancarios. Es decir, el sistema financiero tiene una serie de restricciones para dar créditos. No puede dar el crédito más allá del 10% del patrimonio de los accionistas.
o el 20% si los accionistas ponen una garantía real o de una entidad bancaria superior y de solvencia comprobada. El patrimonio técnico está constituido por las reservas, el capital, los dividendos no repartidos, es decir, de alguna manera se regula para que los accionistas asuman la responsabilidad sobre aquello sobre aquellos recursos que están colocando en créditos. Todo eso, como mencionaba hace un momento, a partir del feriado bancario, pues se ajustó, no es que no había, se reguló un poco más, se hicieron ajustes, ya lo mencionaba en la lectura que hice de España, un poco incluso hasta restrictivos en algunos temas. Les comparto este video un momentito. Somos personas responsables, nos vamos a encargar de todos los negocios. Mira los militares, se llevan la plata, ladrones. Como les mencionaba, pues en el sistema financiero es susceptible, la historia nos ha demostrado que lo que estábamos viendo en el video, perdón, era el caso del notario Cabrera. Este notario hacía captaciones y cumplía las funciones de una entidad del sistema financiero sin tener la autorización. Esas captaciones, esos recursos, pues finalmente el señor lamentablemente falleció y esos recursos no retornaron a quienes habían confiado en él. Esa es una situación, eso es lo que sucede cuando se hacen este tipo de transacciones fuera del sistema financiero, lo que está prohibido. Ahí en la diapositiva menciono una serie de fraudes, tanto internacionales como dentro del país, y vamos a entrar ya en el tema de las entidades de control del sistema financiero. Creo que queda totalmente claro por qué la necesidad del control, en más o en menos restrictiva o no, pero control hacia el sistema financiero. Conocemos un poco qué es el sistema financiero, que no es el mercado de valores ni la seguridad social, son las entidades bancarias, las cooperativas, que están autorizadas por el gobierno a dar un servicio de intermediación, a captar masa de recursos para colocarlos en créditos y desarrollar la economía del país. Pero toda esta transaccionalidad y estas instituciones ameritan un control. ¿Quiénes dan ese control? Primero, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es la responsable de la formación de políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. Es decir, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regula la transaccionalidad de las instituciones del sistema financiero, el recurso, la masa monetaria, la forma como se intermedia, la forma como se capta y cómo se dispone y el tipo de política que debemos tener por prudencia financiera. ¿Cómo está constituida la Junta de Regulación de Política Monetaria? Pues con un representante del Ministerio Coordinador de la Política Económica, un representante del Ministerio de Finanzas, un representante del Ministerio de Coordinación de la Producción, un representante de la Secretaría Nacional de Planificación y de Desarrollo y un delegado de la Presidencia de la República. Atrás de estos miembros del gobierno, pues una serie de asesores técnicos que son los que van formulando la política coyunturalmente o haciendo proyecciones de lo que va necesitando el país, que a criterio de ellos pues tienen que ir marcando un poco la pauta. Las normas a través de las cuales los bancos y las cooperativas
los valores, los montos, los topes, todas esas regulaciones, la implementación de nuevas tecnologías, todas esas implementaciones están reguladas por la Junta de Política y Monetaria. ¿Cuál es la principal función de esta Junta? Formular y dirigir las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras, incluyendo la política de seguros y de valores. Es decir, también incluye al sector de seguros, que no está en ninguna de las tres instancias que mencioné, que está regulado por la Superintendencia de Compañías, que es otra instancia, que es otro sistema, es otro mercado, pero también lo regula. Regular mediante normas la implementación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras, incluyendo la política de seguros y valores, y vigilar su aplicación. Regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del sector financiero y las actividades de las entidades de seguros y valores. Regular, cada vez que decimos regular, significa crear normas o resoluciones o proponer incluso al gobierno y a través del gobierno a la asamblea, pues políticas de Estado o leyes. Regular la creación, constitución, organización, operación y liquidación de las entidades financieras de seguros y de valores. Y conocer sobre los resultados de control efectuado por los entes controladores del sistema financiero. Ya vamos a ver quiénes son estos entes de control, pero estos entes de control deben, de la forma como diga la SUPE, pues trasladar los informes. ¿Para qué esos informes? Pues para saber cuáles son las entidades que no están cumpliendo con las normas, cuáles entidades constituyen un riesgo, cuáles entidades están ilíquidas o están con problemas. Mencionaba hace un momento, pues en el país sí hemos visto cooperativas o bancos con dificultades de liquidez, con dificultades de solvencia, y ellos tienen que anticiparse a través de estos informes para poder tomar decisiones. Entes de control. El Banco Central del Ecuador es un ente de control, pero principalmente sobre la masa monetaria, sobre el recurso, y de la forma como mencionaba al inicio de la charla, posiblemente no con resoluciones directas a los bancos, pero sí estableciendo métricas de reserva o encajes. ¿Qué es el encaje bancario? Pues el encaje bancario es un aporte que por obligación es un depósito, es una cotización que hacen todos los bancos del país en el Banco Central a manera de control de la liquidez que hay en el sistema financiero. La Corporación de Seguros de Depósito, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE, ya lo explicaron muy bien ayer. Este es un fondo de garantía, hay montos por niveles de depositantes para los casos en que un banco, pues por alguna situación de las que hemos vivido, no pueda honrar sus acreencias con los depositantes, pues el COSEDE hasta cierto monto y de acuerdo a ciertas condiciones y cierta métrica, pues ellos honrarían esos depósitos. La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria son los entes de control por excelencia. Ellos sí formulan normas, resoluciones, a través de estas normas, pues se establecen las métricas necesarias para el desempeño de las instituciones que ellos regulan. La Superintendencia de Bancos también regula la seguridad social, pero esa es otra instancia. De hecho, tienen hasta otro director para el tema de la seguridad social, pero definitivamente a través de estas dos superintendencias se regula el funcionamiento de las instituciones financieras. Como decía hace un momento, el Banco Central promueve y coadyuva la estabilidad económica del país, tendiente a su desarrollo, para lo cual realiza el seguimiento macroeconómico, contribuye al diseño de políticas y estrategias para el desarrollo de la nación y ejecuta el régimen monetario de la República, que involucra administración del sistema de pagos, invertir la reserva de libre disponibilidad y actuar como depositario de los fondos públicos a través del encaje y como agente fiscal y financiero del Estado. Hay una discusión muy severa respecto del Banco Central, si es necesario o no estando en dolarización, porque la principal función del Banco Central es la regularización de la política monetaria, y al no haber moneda, algunos economistas consideran de que no tenemos política monetaria.
Es un tema muy álgido, muy candente, se los dejo, les dejo la inquietud, porque es un tema muy interesante. La Corporación de Seguros de Depósitos es una institución, ACOSEDES, es una institución encargada de proteger los recursos de los usuarios del sistema financiero y de seguros privados de manera ágil y oportuna a través del seguro de depósito, fondo de liquidez y fondo de seguros privados. Finalmente, la Superintendencia de Bancos, que es un organismo técnico encargado de la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las actividades financieras que ejercen las entidades públicas y privadas del sistema financiero nacional, con el propósito de que estas actividades se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Se dice fácil, pero es una actividad que implica auditorías y permanente revisión de las instituciones financieras. La Superintendencia pide mensualmente los estados financieros, los flujos, el número de créditos atendidos, el número de afiliados, el número de depositantes, realiza auditorías in situ cada cierto tiempo en estas entidades para ir garantizando una regulación suficiente que nos permita estar tranquilos con nuestros recursos. La Superintendencia de Bancos, como decía, vigila, audita, controla y supervisa el cumplimiento de las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, vela por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las entidades controladas, cuida que las informaciones de las entidades controladas sean claras y veraces para su cabal comprensión. Es decir, que a través de los balances, a través de los informes que dan las instituciones financieras, nosotros tengamos información fidedigna de que esa es la realidad económica o razonable de la posición financiera de una entidad. Es decir, para que no nos engañen, para que no nos indiquen o nos oculten información, sobre todo para poder tomar decisiones de invertir o de depositar nuestros ahorros en esas entidades. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario. Protege los derechos de los clientes y usuarios, resuelve controversias, ejerce control, vela por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento, y levanta estadísticas, impone sanciones y expide normas. Exactamente, es un símil de la Superintendencia de Bancos, pero la Super de Bancos se encarga de las instituciones bancarias. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pues, se encarga de las entidades que conforman el sector de la economía popular y solidaria, que preferentemente o visiblemente son las cooperativas. Ingeniero Arnaldo. Sí, por favor. Dentro de esto, de su importante ponencia, hay varias preguntas. Dice, ¿cuál es la semejanza y la diferencia entre estos órganos que regula el sistema financiero? ¿Quiénes son más importantes? ¿Cuáles no son importantes? ¿O todos son importantes? Quisiéramos tener esa conclusión en relación a la ponencia que está haciendo sobre los entes de regulación del sistema financiero. A ver, yo creo que todos tienen igual relevancia, de importancia, pero cumplen funciones distintas. Bien sea porque lo que regulan es distinto o bien sea porque la ley ha marcado de forma diferente a las instituciones. Antes, las cooperativas eran parte y los seguros eran parte de las entidades que la Superintendencia de Bancos, antes se llamaba Superintendencia de Bancos y Seguros, antes pues eran reguladas por esta entidad, eran auditadas por esta entidad. Ahora la ley ha establecido que las cooperativas, los bancos son otro tipo de institución, de ahí salieron, ya no son reguladas las compañías de seguros por la Superintendencia de Bancos, sino por la Superintendencia de Compañía, que ese es otro sector. Entonces, es importante, igual que se velen por los recursos de los cooperados, como es importante velar por los recursos de los depositantes en el sistema financiero, en el sistema cooperado. El Banco Central ejerce un tipo de control de regulación, pero sobre la masa económica. Es decir, no sobre las instituciones, que sí sobre las instituciones a través de la masa económica, a través de la reserva, el encaje bancario, los recursos que son de los depositantes y que los bancos, cada uno de los bancos está obligado en una porción establecida por ley,
a dejar en el Banco Central para salvaguardar la liquidez de las entidades financieras. Eso es por un lado, impedir que los bancos estén ilíquidos y por otro lado, un poco medir la necesidad de liquidez que se necesita en la economía del país. Entonces, estas entidades son muy importantes, pero cada una en el marco de lo que ellos auditan, en el ámbito de lo que ellos deben regularizar. Excelente. Dentro de la otra consulta que tenemos es, ¿cómo se llama el organismo responsable de la formación de políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria? Es la Junta. Háblenos un poquito de eso y como para poder monetaria. sistematizar qué importancia tiene ese organismo de control. Fíjense ustedes, yo creo que es relevante o nos da la dimensión de la importancia de la Junta el hecho de saber quiénes la conforman. Son ministros, está el ministro de Finanzas, está el ministro de la Producción, está un representante del presidente. Es decir, a ese nivel está la regulación y el control. Recuerden que yo les decía que en los 90, ¿sí? No es que no habían controles, pero llegaban hasta la superintendencia de bancos. No habían prácticas de riesgo, no habían prácticas de prudencia financiera. Sí las había, pero en menor grado de las que hay ahora, ¿sí? Ahora, el control que se ejerce sobre el sistema financiero ya no es desde la superintendencia, sino desde el gobierno a través de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. Por lo tanto, esta junta, que está constituida por ministros, por representantes del gobierno, prácticamente por la cúpula del gobierno, a ese nivel de importancia ha llegado la regulación del sistema financiero, de tal suerte que ya el gobierno mismo en primera instancia está regulando y controlando que tanto los recursos como las instituciones que son parte del sistema financiero cumplan a cabalidad con la ley, con las normas y las regulaciones. Por lo tanto, la Junta de Política y Regulación Monetaria asume o pasa a una primera instancia de control y de importancia para garantizar que el sistema financiero esté estable, sea solvente. Yo quiero abstraerme un poco de la situación política o de las posiciones políticas que puedan haber, pero el sistema financiero, no estoy hablando de una entidad financiera en particular, de un banco en particular, pero si el sistema financiero está estable, está solvente, eso implica que los depósitos nuestros están en buen recaudo, están de alguna manera pues garantizados y que no nos va a afectar con alguna sorpresa, con alguna situación. La Junta tiene la mayor responsabilidad en ese sentido. De la misma manera, la superintendencia de bancos, ¿cuál es la función importante que cumple en el sistema financiero? Quiero decirlo de alguna manera, pero realmente es relevante, siempre ha sido importante, llámese superintendencia o como podamos llamar a cualquier institución, pero siempre es importante que haya un ente de regulación periódica. La superintendencia ejecuta el proceso de control, hace la carpintería. La Junta regula, establece las políticas sobre los informes de la super y los demás organismos. La superintendencia, un poco para llevarlo a lo práctico, para ser práctico, la superintendencia hace las auditorías. La superintendencia tiene equipos de trabajo que traslada a las instituciones financieras en periodos de 1, 2, 3, 4 meses. En la superintendencia han diseñado una forma de auditoría que le llaman la GREC, que es una auditoría integral donde establecen si el buen gobierno corporativo está trabajando adecuadamente, establecen si los riesgos son evaluados, si las normas y si la parte financiera está adecuadamente administrada. Y ellos hacen dos tipos de auditoría. La auditoría in situ, que es con un equipo de trabajo y se trasladan al banco todos los años
de una manera, entiendo yo que aleatoria o seguramente programada, o sea, de cajón está programada. Lo que no sé si todos los años al mismo banco lo auditan o no, eso dependerá de la demanda que tenga ese banco de control. Pero como le decía, hay dos tipos de auditoría. In situ, que es en la zona, en la oficina, ellos van 5, 6, 7 auditores, disponen de una oficina y empiezan a hacer un trabajo de auditoría formal. Puede ser específica, es decir, al área de crédito, al área de contabilidad, al área de los depósitos. Y el otro tipo de auditoría es extra situ. Ellos tienen un departamento, un ala, donde hay personas que están recibiendo periódicamente información regularizada. Es decir, la métrica es revisar los estados mínimos, los estados financieros y los informes de gestión todos los meses. Y en esa ala, en ese departamento in situ, extra situ le dicen, ellos están recibiendo permanentemente información. Las instituciones financieras tienen la obligación de entregar esa información periódicamente, me parece que es los 8 de cada mes. Puedo estar un poco los 10, los 12 o los 6, pero ellos tienen que entregar esa información todos los meses y esa información la está valorando la superintendencia. Tenemos un público que no es financiero, que está en el proceso de aprendizaje, tenemos una comunidad de docentes y de público en general. ¿Qué tipo de conclusiones usted podría darles en relación a estos entes de control que generalmente está hecho para los financieros y que pocas personas lo conocen? ¿Qué podríamos decirles a modo de conclusión sobre esta importante ponencia que usted acaba de realizar? Mire, el sistema financiero es responsabilidad de todos. Yo celebro este tipo de procesos, de posiciones, porque a pesar de que, como dije al inicio, los términos son muy frecuentes porque están en la radio, están en los medios de comunicación, todos los días hablamos de situaciones en el sistema financiero, pero no profundizamos en algunas cosas que debe servirnos. La ciudadanía debe estar permanentemente informada y preparada, tener un conocimiento al menos básico del sistema financiero, utilizar adecuada y responsablemente los productos y servicios financieros, acceder a un crédito es pagarlo adecuadamente, o determinar que no es posible por alguna situación hasta cuando sea posible hacerlo. La responsabilidad de elegir adecuadamente a sus autoridades. Fíjense qué contradictorio que es. Y yo por si acaso no estoy haciendo alusión ni crítica alguna a nadie, pero los ecuatorianos de alguna manera tenemos formas de ser. Es común escuchar que queremos que bajen las tasas, pero resulta que el país ha dado muestras de una inestabilidad política bárbara en los últimos años. Lo que está pasando este año, alcaldes con grillete, políticos huidos, destituidos, funcionarios que están desde las cárceles disponiendo. Entonces, eso no le da estabilidad al país. Si nosotros no elegimos responsablemente a nuestras autoridades, ¿cómo podemos pedirle que bajen la tasa de interés si la tasa de interés es el resultado de algunos valores a incorporar? Entre esos, el riesgo país, el costo del dinero, etc. ¿Cómo le pedimos a aquel que nos representa que baje el riesgo país si por otro lado están lamentablemente en las situaciones en las que hemos anotado, sin particularizar en nadie? Entonces debemos ser responsables también en elegir adecuadamente las autoridades, no caer ni difundir rumores. En los años 90 eso era pan de cada día, que se cae tal banco, que se cae el de acá. Yo creo, me supongo que hasta las instituciones lo usaban como medio de ganar depositantes, pero era una situación terrible. No caigamos en esas provocaciones. La superintendencia tiene en la página web la calificación, el estado, cómo están los bancos, y ahí podemos leer si el banco donde estamos depositando está adecuadamente administrado, tiene una buena calificación, la exposición financiera. Eso en pastillitas de una manera muy didáctica lo exponen como para que nosotros tengamos conocimiento. Entonces,
usted podría decir, podemos entender que las leyes están hechas, los medios de regulación están hechos, pero al decir elegir autoridades, estamos hablando ya de otro tema totalmente diferente a la actividad propia del ente de regulador, del ente de las formas de cómo se regulan el sistema financiero. Eso significa que nosotros, como usted está alentando mucho, que hay que leer. Hay muchas leyes que se desconocen, muchas reglas que tenemos que, nosotros a veces solo recordamos lo que tenemos que exigir, pero no lo que tenemos que cumplir. Pero de alguna manera el padre de familia, la ama de casa, el pequeño empresario, el pequeño emprendedor, todos ellos, todos nosotros, toda la sociedad en general, estamos en la obligación de leer, analizar y ver cómo está formada la estructura del sistema financiero de nuestro país en el ámbito público y privado, conocer la forma como se regula para poder entender incluso por qué la situación del salvataje bancario en algún momento, y también el tema de los saldos en mis ahorros, por qué sucede esto, por qué no me aumentaron el interés. Son cosas pequeñas que de alguna manera influyen mucho en este tema del conocimiento que tiene que ver con los entes reguladores del sistema financiero. Para poder cerrar este ciclo, esta charla de hoy, finalmente quisiéramos tener su mensaje final de optimismo y de ánimo para nuestro público asistente. El sistema financiero está estable. Hay una solvente, robusta regulación. Creo que puede ser mejorada porque en este momento la ciudadanía necesita que esa masa económica se traslade a la producción, al desarrollo, al comercio, para activar nuestra economía. Creo que seguramente en los riesgos que estamos viviendo, lamentablemente, pero yo creo que es el camino. Sin embargo, es importante que la ciudadanía esté muy comprometida con el país y eso nos obliga a todos, me incluyo, a leer, a conocer bien esas alternativas y esas posibilidades de apoyar al país. El sistema financiero no es sino eso, una instancia muy necesaria en la sociedad que necesita ser regulada para que nosotros podamos estar tranquilos, porque en juego están nuestros depósitos y nuestros depósitos no son pues sino el tiempo que le hemos dedicado a nuestro trabajo para poder cuidar de los nuestros, para poder cuidar de nuestras familias. Y por lo tanto es un recurso muy sagrado del que estamos hablando. Son los ahorros de las personas y los ahorros de las personas pues realmente deben cuidarse con mucha responsabilidad y con mucha prudencia. Nosotros como usuarios del sistema financiero debemos conocer, buscar, tratar de estar informados, buscar la información en la superintendencia, buscar la información en la de cooperativas y de ahorro, estar un poco inteligenciados en las alternativas que tenemos y como sociedad salir adelante, que es lo que necesita el país. Así es. Gracias, ingeniero. En una importante acotación. Quisiera compartirles lo que piensa Roberto Kiyosaki. Para muchos conocido, para muchos desconocido, pero algo que siempre se recuerda de lo que él enseña. La gente no tiene paciencia para construir un negocio por 3 años, pero tiene la paciencia para ir a un trabajo durante 40 años. Eso que nos enseña que nosotros tenemos que ir un poco más allá de lo que realmente nos enseña la escuela, el colegio, la universidad. Romper esquemas. Y ese romper esquemas es conocer más allá de lo que nosotros vemos en el día a día. El tema del sistema financiero implica que todos nosotros debemos analizarlo. Entonces, ¿qué les recomiendo a los padres de familia y a todo el público en general que tiene niños y jóvenes que están en este entorno importante? Menos televisión, más libros. Menos apariencias, más inversiones. Menos excusas, más resultados. Menos miedos, más coraje. Menos críticas, más soluciones. Menos palabras y más acción, porque los ecuatorianos lo podemos. Muchas gracias y lo esperamos en nuestro nuevo ciclo de charlas el próximo martes 29 y miércoles 30 con nuevos temas importantes como los que hemos llevado en esta semana. Agradecemos la presencia de nuestros presidentes provinciales, de nuestros directivos del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano,
que siempre está acompañándonos día a día. Yo no sé si se encuentra el presidente de Manaví con nosotros. Él está impulsando también este importante ciclo de charlas. Agradecer desde Napo que tenemos a nuestra presidenta Mónica Contero, Wilma Chihuango, está el ingeniero Manuel Enríquez que nos acompañó. Nos gustaría conocer sus inquietudes, ingeniero Manuel. Bienvenido a este ciclo de charlas que nos acompaña siempre. Sí, muchas gracias, mi estimada magíster. Gracias por el espacio. Para saludar cariñosamente a este selecto grupo de compañeros, compañeras que han participado de este webinar muy importante para nosotros, ¿no? Como Fondo de Cesantía, sobre todo porque en esta exposición yo digo, de alta gama, dada por nuestro compañero ingeniero Naldo, los temas que se abordó ayer y hoy son de trascendental importancia porque nos van permitiendo ir formándonos en el ámbito del que queremos que nuestros compañeros y compañeras se vayan formando para ser nuestros futuros directivos provinciales y nacionales. Así que yo quiero en esta ocasión felicitar a la organización encabezado por usted, magíster, pero también al ingeniero Naldo por su excelente participación y sobre todo también a nuestros compañeros que nos han acompañado en esta tarde. Eso, mi estimada magíster, muchas gracias de mi parte. Gracias a usted. Un saludo cordial también a Angélica Díaz desde el Puyo. Quisiéramos dejar con las palabras finales a nuestro compañero de la Escuela de Buen Gobierno, Andrés Quispe, que también nos acompaña desde Quito y ha tenido sus invitados importantes que también se conectaron el día de hoy. Agradecer al equipo de la Escuela de Buen Gobierno, Camilo y Andrés. Y de alguna manera a todos, cada uno de ustedes que forman parte. Joselito Alvarado está con nosotros también, un saludo cordial. Y a todas las personas que están conectadas en esta importante misión que tiene el Fondo de Cesantía, desarrollar una cultura financiera. Andrés, si no está Andrés, vamos con Angelito, con Joselito. Joselito Alvarado cierra este webinar. Bueno, muchas gracias, Patricia, muchas gracias a los compañeros presentes, especialmente al ingeniero Naldo, que hoy tuvo una brillante exposición que dio a conocer a todos los presentes esta temática muy importante que nos enriquece en nuestros conocimientos como miembros, como en este caso directivos y también como partícipes de una de las instituciones que queremos que sea la más grande del país, como es el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Mi agradecimiento a ustedes por la organización, a Naldo por su brillante exposición y a todos mis compañeros maestros participantes en esta importante charla. Una buena tarde, un abrazo para todos, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Recordarles solamente que por favor llenen el formulario de asistencia para que les pueda llegar el certificado digital a cada uno de los correos. Estaremos 15 minutos más esperando que ustedes tengan la oportunidad de llenar el formulario. Sin embargo, les decimos muchas gracias, una muy buena tarde y que descansen.